Hablando con nuestro invitado de una expresión que se llama hacer comarca. Antonio Alcedo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Para la gente que nos escucha, ¿qué es hacer comarca? O crear comarca, ¿no? Que es un poco como le llamamos nosotros. Es verdad que llevamos casi 8 años desde la asociación APITERMI, la Asociación de Profesionales para los Retos del Tercer Milenio, pues que nació en Sanlúcar de Barrameda, precisamente, pues intentando de participar, de que tomemos conciencia de que el desarrollo económico y social de nuestros pueblos se logra. Es verdad que... Sí, se había ido el micro, ya lo tenemos bien, perfecto. Ya funciona. ¿Sí? ¿Ahora funciona? Lo contamos. El origen de Apitermi. El origen de Apitermi nace en Sanlúcar de Barrameda y nace durante la crisis económica y nace precisamente porque tenemos grandes profesionales que de pronto le da un topetazo a la crisis económica y tienen buenos coches, buenas casas y la nevera vacía, ¿no? Fue un poco la situación que se vivió en aquel momento. Y la experiencia que hicimos en aquel momento era ayudarnos, sencillamente compartir conocimientos, compartir contactos, compartir experiencias y de esta manera pues las personas que fueron participando pudieron ir saliendo adelante o bien creando pequeñas empresas o bien pudieron hacer frente a una situación tan dramática como la que vivimos en la crisis económica de aquellos años. Y ya aquello empezó a evolucionar, empezó a caminar. Es una asociación de profesionales de playa y medio ambiente para los retos del tercer milenio. Y la experiencia que hemos ido viviendo estos años nos ha ido llevando a una conclusión. En el Estatuto de Autonomía de Andalucía ya se recoge, ¿no?, que la necesidad de crear comarcas, ¿no? Nuestra comarca, la de la costa noroeste de Cádiz, tiene una singularidad, como cada una, ¿no?, pero la nuestra tiene la singularidad de que es la que soporta mayor paro de la provincia de Cádiz. El índice de paro alcanza cifras verdaderamente mareantes, como más del 40% de paro. Si aunamos las 4 poblaciones, Rota, Sanlúcar, Chipiona y Trebujena, pues verdaderamente el índice de paro es muy alto. Entonces fuimos descubriendo, nos fuimos dando cuenta que situaciones como, por ejemplo, la agricultura no se puede abordar desde un solo municipio, ni tampoco el turismo lo podemos abordar desde un solo municipio, ni ninguna otra acción. La gestión de residuos, por ejemplo, que es un clásico, ¿no? Efectivamente. Hemos ido comprobando en estos años que el gran problema que tenemos es que no tenemos identidad como comarca. O sea, el chipionero es chipionero, el sanluqueño es sanluqueño, el de Trebujena es trebujenero y el de Rota es roteño, ¿no? Pero un concepto de comarca, y nosotros tenemos como referencia, por ejemplo, la experiencia de Cataluña, o tenemos experiencia, por ejemplo, en Italia, ¿no?, o en Francia, donde lo que hemos llegado a comprender es que para salir de la situación de humillación económica y social a la que nos hemos sometido permanentemente, que es un agravio con respecto a otras zonas de España, pues verdaderamente es tomando conciencia de que necesitamos identificarnos como comarca e interactuar entre nosotros. ¿Cómo es? Pues nosotros cuando vamos a buscar proveedores o cuando vamos a buscar servicios, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos normalmente es preguntar en Sevilla o preguntar, no está mal, o inclusive en Madrid, no está mal, pero no tenemos conciencia, es decir, un pueblo con otro parece como si viviéramos más lejos que si viviésemos en Madrid, ¿verdad? En Madrid se tarda más tiempo en llegar de un barrio a otro que en nuestra comarca de un pueblo a otro, ¿no? Eso pasa también dentro de las familias muchas veces. Es así, ¿verdad? Entonces es necesario que, en primer lugar, tener una seña de identidad. El primer problema que hemos detectado es que nuestra comarca no tiene identidad. Nuestros productos agrarios, por ejemplo, Sabor de Chipiona, por ejemplo, ¿verdad?, intentan de darle una identidad, que por cierto no se le ocurrió a nadie de aquí. Claro, o langostino de Sanlúcar. Efectivamente, o langostino de Sanlúcar, o el mosto de Trebujena, o las pizzas en Rota, ¿no? Todo muy localista. Todo muy localista. ¿Eso es malo? Mira, no, eso hay que meterlo todo en un paquete que de alguna manera hable de la riqueza que tenemos como comarca y al mismo tiempo hacer números, ¿no? Es decir, el impacto económico de la base naval de Rota en la comarca, mensualmente, ¿de qué impacto estamos hablando? Estamos hablando de un impacto de 800 millones de euros mensuales.
es mucho dinero, ¿verdad? Si hablamos de la industria agroalimentaria y la primera productora mundial, por ejemplo, del boniato, es Sanlúcar de Barrameda, o la producción agraria agroalimentaria de Chipiona, por ejemplo, ¿no? Que es de primera magnitud. Sin embargo, no tiene identidad, no tiene peso en el mercado. Lo mismo pasa con la flor cortada o pasa, por ejemplo, con los mostos en Trebujena, ¿no? Es decir, nosotros mismos desconocemos nuestro patrimonio, nosotros mismos desconocemos nuestra realidad como comarca, ¿no? O sea, serán pocas las personas que sepan que la piscifactoría mayor de Europa está en Trebujena, ¿no? Y así sucesivamente hay una condonación de elementos, ¿no? El puerto pesquero más importante de Andalucía es Sanlúcar de Barrameda, es decir, elementos que nos tendrían que hacer pensar, ¿no? La Sociedad de Carreras de Sanlúcar, 175 años, lógicamente no tiene sentido que ayudemos, por ejemplo, que nuestros hijos se vayan, en una palabra. Lo más caro que cuesta, que es formar a una persona. Nosotros tenemos nuestros hijos, los parimos, los criamos, los formamos y los mandamos a Alemania. Esto es un desastre. Antonio, ustedes están haciendo una serie de encuentros, muchos de ellos se han producido en el Santuario de Regla. Sí. Porque el Santuario de Regla también es un elemento aglutinador. Es el elemento histórico, social, político, cultural y religioso capaz de identificarse culturalmente, particularmente con tres poblaciones: Rota, Sanlúcar y Chipiona. El Santuario de Regla, la Virgen de Regla, tiene una proyección, una fuerza que se transmite particularmente a estas tres poblaciones. Entonces, lo que intentamos también como identidad comarcal es buscar un elemento aglutinador, un elemento neutro, un elemento que sea que no tenga una identidad ni política, ni una identidad económica, ni una identidad ideológica, algo que sea neutro, porque... ¿Y está funcionando? De momento a nosotros nos sorprende. Primero porque la comunidad, la fraternidad franciscana es encantadora, es capaz de acoger. Allí hemos hecho encuentros de empresarios, más de 70 empresarios se han encontrado allí, de la comarca. Hemos hecho encuentros de alcaldes el pasado 11 de marzo, hemos hecho ahora un encuentro de párrocos, ¿no? Hemos hecho un encuentro de técnicos de agricultura, y lo sorprendente es que funciona, es decir, que el sentido del santuario como elemento integrador, más allá de cuestiones puramente, como diría yo, ideológicas o estrictamente religiosas. O estrictamente religiosas, el santuario verdaderamente es un referente mundial, porque verdaderamente hay que entender que el Santuario de Regla ha sido una fábrica de embajadores durante por lo menos 150 años, ¿no? Entonces, hablar de Chipiona, hablar del santuario en cualquier lugar del mundo donde haya frailes franciscanos, es que han salido de aquí, es que esta es su cuna, ¿no? Para que la gente conozca un poco mejor hacia dónde van estas estrategias que vosotros estáis poniendo en marcha desde la asociación, vamos a poner el último ejemplo, la reunión que se ha hecho más reciente, en la que han participado los párrocos de varias de las poblaciones de la comarca. Bueno, Chipiona, Rota y Sanlúcar, ¿no? Faltaba Trebujena. Y algunas personas más que se han incorporado a esa reunión. Es una reunión para hablar de patrimonio histórico, de cómo mantenerlo y cómo optimizarlo, incluso rentabilizarlo, si es posible, ¿no? Efectivamente. Esta reunión la mantuvimos este fin de semana en el Santuario de Regla. Participaron los párrocos que presiden las parroquias históricas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en Rota la O, en Chipiona participó el párroco y Fray Juanjo por el santuario, en Sanlúcar participó Juan Manuel y Antonio Jesús, que son los párrocos de la O de Sanlúcar y de Santo Domingo de Sanlúcar. Son edificios emblemáticos, ¿no? Sanlúcar tiene una fuerza monumental impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay ahí con el patrimonio? Pues que se está destruyendo, se está cayendo,
Se está cayendo. Literalmente. No hay otra palabra que lo explique No hay mejor. otra palabra, se está destruyendo, se está cayendo. Y sin embargo, la potencia económica que tiene mantener ese patrimonio, que es nuestro, porque a mí hay veces que se dice, no es que es de la Iglesia. Bueno, la Iglesia, la mayoría, la Iglesia, cuando conoces números, sabe que no anda sobrada de dinero, ¿no? Que es con las aportaciones que hacen los fieles, ¿no? Pero claro, si nosotros hablamos de que la recuperación del patrimonio histórico-artístico de nuestra comarca puede suponer la creación directa de 200 puestos de trabajo de alta cualificación, porque son canteros, son restauradores de pintura, de orfebrería, todos nuestros hijos que los mandamos a estudiar arte y que después no encuentran trabajo, ¿no? Y que hay unos 200 puestos de trabajo directos. Además de que tienen una durabilidad en el tiempo, no son, por decirlo de alguna manera, explosiones. Y después unos 300 puestos indirectos, porque claro, todo ese personal trabajando necesita proveedores, necesita materiales, necesita... Si pensamos haciendo un cálculo como lo hace el Camino de Santiago, ¿no? Es decir, si pensamos que, por ejemplo, el Santuario de Regla de Chipiona recibe al año unos 180.000 visitas, la parroquia de la O de Chipiona recibe aproximadamente, cuando ha estado abierta, ¿no? Unas 20.000 visitas en verano nada más, a 30 euros aproximadamente que estas personas podrían potencialmente gastarse, no en visitar, sino en que, bueno, una vez que han visitado, comen, pasean, visitan el comercio. El impacto económico no es muy difícil llegar a los 20 millones de euros anuales. ¿Y esto qué supone? Riqueza. Ignorar esta riqueza mientras que estamos teniendo a personas viviendo del subsidio, o ignorar esta potencia económica mientras que nuestros hijos estudian y lo mandamos a trabajar a Alemania, Francia o Inglaterra, verdaderamente hay que pensar un poco con la cabeza arriba de los hombros. ¿Y qué se puede hacer para que no se caigan estos edificios? Pues, en primer lugar, tomar conciencia como comarca, es decir, la gente tiene que entender que estos edificios no es ajeno a nuestra vida, son de nuestra propiedad, es decir, es propiedad del pueblo. Lo custodia la Iglesia, lo sostiene y lo cuida la Iglesia, pero estamos viendo que se cierran conventos, ¿vale? A uno diario se han cerrado en España en este año pasado, ¿no? Mañana los frailes franciscanos, por falta de vocaciones, pueden abandonar perfectamente el santuario. ¿Y entonces qué? Entonces, si el pueblo no tiene conciencia de que ese patrimonio es suyo, que está siendo custodiado por frailes o por sacerdotes o por la Iglesia, pero que el patrimonio es nuestro y no lo cuida, pues lógicamente terminaremos allí construyendo un edificio o una urbanización, ¿no? Como de hecho... ¿Lo vinculan ustedes el mantenimiento o el preservar el futuro de estos edificios? ¿Lo vinculan con la gastronomía, ¿no? La promoción de la gastronomía y de la riqueza turística también de la zona. Claro, porque si somos capaces de poner en marcha un programa parecido al de El Camino de Santiago, es decir, tú empiezas en Trebujena, empiezas en Rota y vas con un programa de turismo religioso, ¿no? Donde visita el gótico plateresco o el renacentismo del Santuario de Regla o el gótico de Chipiona o toda la obra arquitectónica que hay en Sanlúcar o Trebujena, por ejemplo, ¿no? El santuario de la Virgen de Palomares. Es decir, si tú verdaderamente conectas cada una de esas cosas, esas personas tienen que comer, tienen que ir a los restaurantes, tienen que descansar, y lo que sabemos es que nuestra gastronomía ahora se presenta la candidatura de Sanlúcar a ser capital gastronómica de España, ¿no? Que en el encuentro de alcalde del 11 de marzo se acordó apoyarlo por toda la comarca, ¿no? Hombre, es de cajón que hay que vincular toda esa recuperación del patrimonio a su puesta en valor con que el impacto tremendo que tiene sobre la industria agroalimentaria y sobre la industria turística. Digo agroalimentaria y turística porque, por una parte, tú estás paseando y tú estás visitando nuestra ruta, degustas nuestros vinos, el moscatel, la manzanilla, el mosto, la tintilla, tú degustas de nuestra industria gastronómica y, lógicamente, cuando te vas, quieres seguir
degustando esos productos. Y si tú degustas una ultra la roteña o degustas unos langostinos de San Lucas o la gastronomía de Chipiona o de Trebujena, como tú puedes comprender, todo eso va a repercutir después en que yo quiero productos de esta zona, ¿no? Es decir, quiero productos de nuestra comarca, porque son de primerísima calidad, porque son de referencia, ¿no? Son referentes, ¿no? Los alemanes, los vascos son muy dados a que te producen una patata y le ponen la bandera del País Vasco. Nosotros no hacemos eso, ¿no? O sea, nosotros lamentablemente no hemos desarrollado esa cultura. Por eso el proyecto es sensibilizarnos y tomar conciencia de eso. Bueno, Antonio, seguiremos hablando de estos Sí. temas porque crear comarcas es una cuestión que no se hace de hoy para mañana. No. Y falta mucha labor, supongo. Bueno debe ser, ¿no? Porque vivir aislados y cada, como se dice en Chipiona, en la zona, se dice, cada uno para su bolsa, No está bien. es un poco Nos da- casi condenarse, ¿no? Claro, lo que nos trae es más pobreza y sobre todo es una invitación, crear comarca es una invitación a consumir productos de nuestra tierra, a consumir profesionales de nuestra tierra, a ayudar a las empresas de nuestra tierra, a ayudar a nuestro patrimonio como manera de salir de la pobreza, del paro y de la marginación. ¿Tú has notado que nos llevamos bien o cómo nos llevamos? Nos llevamos muy bien, sobre todo como una familia. Curioso, ¿verdad? Sí, Nos llevamos bastante bien y quizás mejor que antes, sí. pero no acaba de haber esa... Tenemos graves problemas de Esos transporte. lazos, ¿no? Tenemos graves problemas de transporte, mientras que Chipiona y Sanlúcar están muy comunicadas. Rota está prácticamente incomunicada con el resto de la comarca, ¿no? Lo que es Chipiona y Sanlúcar muy bien comunicada, Trebujena muy bien comunicada con Jerez, menos comunicada con esto. El primer problema que tenemos es que necesitamos recuperar el tren. Es decir, necesitamos un medio de transporte que nos haga con gran facilidad no tener que coger el coche y trasladarnos de un sitio a otro, ¿no? O que vertebre también, ¿no? Totalmente. La comarca. Lo primero, el transporte, las comunicaciones. Hablaremos de eso otro día. Muchas gracias, Antonio Arcedón. A vosotros, muchísimas gracias.